Hello, I am so honored to be here today. My name is Dr. Sarah Myrie. I am a climate and ocean scientist. And just to begin, I want to thank Congreso Futuro and the people of Chile and the scientific institutions of Chile for the honor to be here today. I specifically want to thank the women scientists that I have met in the last couple of days, and also the women scientists who shut down the universities in in June and July here in Chile because of sexual harassment. I salute you and I fight with you. Yes. Yeah. Okay, I'm here to talk about science and feminism and climate change and leadership. I'm from a city called Seattle, Washington, in the Pacific Northwest of the United States. I am from a land of mountains and rivers and salmon and orca whales and black bears. I'm from a country similar to and different from Chile. I'm from a country characterized by the genocide of indigenous people. I'm from a country that never reconciled the history of slavery and genocide. I'm from a country that has turned away from restorative justice. I'm from a country that is fundamentally unequal. I am from a country where the man in power is a fascist, mediocre, and violent man who brags publicly about sexually assaulting women. I am from a country that is the number 2 emitter of carbon emissions in the world. I am from a country that may soon strip the rights to abortion from its citizens. So there's some similarities and some differences between the United States and Chile. I'm also from a country that has invested billions of dollars into the scientific infrastructure to shine a very, very bright light of the scientific frontier across the world. I'm from a country that invests in the careers of individual scientists. I am one of those scientists. For the last 10 years, I have been studying Earth's past, which is a beautiful way to spend your time if you get to do it. It's a luxury and a privilege to pursue academic research. The last million years on our planet has been characterized by oscillations between cold glacial states and warm interglacial states. The planet, like a heartbeat, has been paced through these changes, cold to warm, cold to warm. And these changes, this music of the planet, was fundamentally driven by the changing relationship between the Earth and the sun. The celestial geometry and the wiggles and wobbles of Earth's orbit and rotation drove massive changes across our biosphere. It's an amazing thing to be on a planet, a living planet, that has incredible, beautiful history that we can study and understand. And as a scientist, it's a privilege to do so. The last 10,000 years, we have been in the relative warmth of an interglacial, very different from the icebound states of the glacial eras, which only 20,000 years ago we were in the midst of. Now we are exiting the Holocene, the interval of relative stability, and we're moving into the Anthropocene. We're moving into a dangerous and unknown time, a time of catastrophic fires and warming, incredibly damaging and dangerous storms. We're moving into time when oceans are acidified and we lose vast biomes of life. It has been my role as a scientist to understand these systems and to pay attention. And yet, once we do the work of researching and understanding and publishing,
What good is our work in the world to do? What good does it do for me to just elevate my own career by publishing science and walking away from the kind of changes that we are looking at as a human society? This is why Congreso Futuro is so special. We're here to connect and talk and communicate about science, to close the gap between science and society, and to reflect upon what kind of species we actually are and who we want to be. I would suggest to you that communication of science, even though it's fun to tell a story, it's fun to be immersed in the imagination, it's fun to see the amazing capacity that we as humans have to innovate and to have new ideas, that communication is insufficient to meet the needs of this new world. Because millions to billions of people's lives are on the line. Death, disease, poverty, water insecurity, the loss of vast biomes of life, the loss of the systems that sustain us, all of these things are on the line. We need scientific leadership that is brave enough and bold enough to look at these problems and see themselves not as arbiters on the sideline documenting the decline of the planet, but as fundamental leaders in this space to help protect and steward human life. It is the fundamental reason why we invest in science, right? It is the fundamental reason why we're here. You hear a lot about climate change solutions, and you hear eat less meat, don't drive your car, reduce flying. And all of these are well and good, but they don't actually reflect the power structures that are embedded in the inequity of the society that has produced this from the very beginning. Because the reason why this fight is so hard is that we as a global society are fighting the entrenched economic interests of the most powerful and wealthiest economic entities that have ever existed on the face of this planet. This is why this fight is so hard. We are fighting the most violent oligarchs on the planet. Every day I stand up in public and try, as a scientist and as a citizen, to do what I can individually, but I am not as powerful as the most powerful and violent men on this planet. This is why leadership is so critical. And we need to move collectively into a space where we recognize that if we do not care for other people, we are lost. If we cannot care for the suffering of other people, what good is the work that we have to do in the world? The ethic of care, of caring for the suffering of other people, is rooted in a feminist ethic of care, an idea about the world that says it's not about what the right thing to do or a reductive solution to a problem, that we together are embedded in a network. Together, we steward the connections to other people. We, of course, see this fundamental ethical and moral lens in the relationship between parent and child. It's one of the things that defines us as a human species. This feminist ethic of care is an incredibly important lens to look at climate information. It's something that we can see through. Often feminism, you hear about feminists, right? And we're angry or we're hysterical or we're ridiculous. Or feminism is thought to be a vehicle to elevate women to succeed and perform as men. But this is fundamentally misinformed. This is not what feminism is all about. Feminism is a lens to look and see the violence, violation, and degradation and suffering that has been in front of us all along. It is a way to extend decency and empathy and rights to people around us, regardless of race, origin, gender, sexuality, or language. Feminism is a fundamentally useful tool to think about the way that power and justice is distributed in society, how to extend moral weight and value to people who have been systematically eroded and degraded and erased. And I'll tell you an example of why this is so important in the climate spaces.
when Hurricane Maria hit Puerto Rico, a climate-amplified tropical storm. 3,000 US citizens died. These people, they didn't die because of the storm. They died because the racist and negligent leadership of the Trump administration refused to extend moral weight and value to the people of Puerto Rico, the US citizens of Puerto Rico, because of the color of their skin and the language they spoke. The people of Puerto Rico were left to die on their own, and it is a disgrace that the United States will carry with itself into the future. In this action of extending moral weight and value to other people, I want to invite you into thinking about solutions for climate change from a feminist lens, focused on human rights. We now know that one of the most primary solutions for reducing carbon emissions and greenhouse gases by 2050 to get us to carbon neutrality as a global society in order to maintain society and the planet within a safe and cool envelope. The primary solution that we should focus on for human rights is together the equity of education for girls and women globally and the access to comprehensive reproductive rights for women and girls. And this includes free and open access to abortion, fundamentally. Why? Because when women have control over their lives and their bodies, they make fundamentally different decisions. Often, but not always, they have fewer children later in life. Often, but not always, they make decisions to rise their families out of poverty. Often, but not always, the decisions that they make have structural changes for the entire society around them. If women were free to have education and to choose their own reproductive destiny, we could see a reduction of 1 billion people on the planet by 2050 and changing landscape of poverty across the planet because of the co-benefits when women are free. I challenge every leader here and every scientist here to lead with a feminist ethic of care. Extend moral weight and value to the bodies and lives of women. Now is the time to do it. Extending moral weight and value to women is on par with any other technological solution that you might hear about discussed regarding climate change. Often in society, we are told that a strong man will fix our problems. That's one of the reasons why in my country, Donald Trump was elected. A strong man with all the answers will fix our problems if we just invest in the right technology. But I would question that, because who benefits in that framework of making decisions? Often it continues to benefit the richest and most powerful men in the world. As a scientist, I will tell you that it is not strong men that will solve the crisis of climate change. It will be free women. Thank you so much for your time and attention today. I love you. I send all my care. Artificial intelligence, hallucinations, avec climatique, nutrition, antibiotics, physics and maths, oceans, relationships, equality, la era digital, la trascendencia, environment, autonomía, survival. Y hay muchas carreras científicas y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir al público, entender qué hacen los científicos. Para que la comunidad aprenda ciencia, hay que aterrizarla. Repensemos la especie que queremos ser. Yo quiero empezar con una información que mucha gente no sabe, que a cada minuto 11 niños abajo de 5 años se mueren por alguna causa relacionada a la pobreza. Y tenemos que pensar que en nuestros países en desarrollo, aunque muchos estén saliendo adelante, hay muchos que no están.
Hay muchos que se quedan en situaciones de vivienda muy malas, con mucho hacinamiento y con todo tipo de dificultad que uno puede imaginar. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro futuro? Todo, ¿no? Todas las cuestiones de violencia, de polución, de contaminación, tienen que ver con las pésimas calidades de enseñanza y la inequidad en este mundo. Imaginen en un futuro, en 50 años, como siguen las cosas, que los ricos van a estar mucho, pero mucho mejor de lo que están ahora, viviendo mucho más, quizás viviendo 300 años, como ya viven los ratones en laboratorio que están modificados genéticamente. Sin embargo, los pobres siguen viviendo más o menos como vivían hace 5.000 años. En la serie de televisión Carbón Alterado, los ricos viven alejados de los pobres, muy arriba y controlando todo. Pero ahora, allá en Brasil, en mi país, tenemos el fenómeno que se llama el hombre gabirú, el hombre rata, que aunque no sea genéticamente distinto, ya se hace distinto por las condiciones que tuvo. ¿Qué podemos hacer para cambiar este futuro que realmente no queremos que sea así? Yo he dado charlas en muchos lugares del mundo y he visto que en toda parte, en el occidente, en el oriente, entre los religiosos, entre los ateos, en la izquierda, en la derecha, todo el mundo tiene un consenso. Y el consenso es que la escuela es el lugar donde vamos a resolver estos problemas. El mundo es muy complicado, pero ponemos toda esta responsabilidad en la escuela. Pero ¿puede la escuela dar cuenta de esta cuestión? ¿Estamos realmente equipando las maestras y los maestros para que puedan resolver esta cuestión? Sabemos que la educación es profundamente desigual. La cancha no es justa, ni fair, ni balanced, como dicen en Estados Unidos. Entonces, si queremos realmente evitar este futuro distópico, tenemos que igualar oportunidades. La escuela es el lugar donde una persona de mucho talento, aunque venga de una población, digamos, en la pobreza extrema, puede tener la chance de tener movilidad social. Pero para eso tenemos que revolucionar la educación. La escuela que tenemos hoy es muy parecida a la escuela que se inventó en Sumeria hace 5.000 años, que se llamaba la Eduba, en que estaba una persona parada enseñando a un montón de niños a copiar. Y esto ya no da. Tenemos que realmente cambiar la educación. Si queremos mejorar la educación, la primera cosa que tenemos que hacer, eso no que quede ninguna duda, es cambiar los sueldos de los maestros y maestras. Si quisiéramos llevar Chile o Brasil, bueno, sí, hay que hablar de esto. Este estudio dice que para llevar la educación de Chile o de Brasil a lo que es la educación en Finlandia, que quizás sea la mejor del mundo, habría que aumentar el sueldo un 300%. Aumentar el sueldo y bajar el número de alumnos por aula, porque con 45 alumnos es casi imposible hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en toda parte no tenemos dinero para eso, no hay fondos para eso. ¿Cómo queremos cambiar el futuro si la gente que está cuidando este futuro, que son los maestros y maestras, no tienen incentivos? O sea que no estamos atrayendo a ser maestros los que tienen más talento, los que tienen más entusiasmo, sino los que son completamente locos o los que no dan para otra cosa. Tenemos que cambiar eso. Es quizás la profesión más importante del mundo, las maestras y los maestros. Bueno, más allá de eso, tenemos que también pensar mejor en las cuestiones que tienen que ver con la biología del aprendizaje. Y con eso quiero una vez más aludir al gran maestro Humberto Maturana y también a Francisco Varela. Y el punto que yo quiero hacer es que en la pobreza la biología viene antes de la psicología. ¿Qué interesa discutir cuál es la mejor técnica para enseñar un cierto asunto si los niños no han dormido, si no han comido, si no han hecho ningún ejercicio en casa porque viven tan mal? ¿No? Y no podemos imaginar que estas cosas se van a resolver en casa, porque en la pobreza extrema la gente toda vive mal, los papás, las mamás, todos viven mal, trabajan demasiado, no tienen tiempo con los hijos. Entonces la escuela tiene que hacerse cargo de esto. Yo en estos años me he involucrado en iniciativas que tienen que ver con traer a la educación cierta manera de razonar que está en la medicina, ¿no? Que es basar las opiniones en algo más que apenas opiniones, basar las opiniones en evidencias, tener experimentos con muestreo grande, con aleatorización, controles con placebo, diseño cruzado, cosas que nos permitan salir adelante y no quedarnos discutiendo toda la vida porque yo tengo un referencial teórico y la otra persona tiene otro. Y yo voy a argumentar que el sueño es una fruta fácil de cosechar, que es algo que está ahí, que hoy es vista como un enemigo
de la maestra y del maestro, pero que puede usarse como un amigo de la enseñanza. Y para eso hicimos varios experimentos en Brasil, les voy a enseñar 3. El primero que hice fue en el año 2010, terminamos en 2014. Tomamos niños de 11, 12 años, hicimos un pretest para saber qué sabían de los asuntos que queríamos enseñar, que eran asuntos que no estaban en el currículo, que tenían que ver con visión y sistema nervioso, ¿no? Y después de una clase de 15 minutos, aleatoriamente separamos en 2 grupos, unos que se iban a dormir y otros que iban a quedarse en clase, ¿no? Después volvimos a un día, 2 días o 5 días, de sorpresa hicimos otro test. Y lo que vimos es que el primer día, básicamente, no hay diferencia, o sea, aprenden igual, un 10% más o menos, 12% de aprendizaje por lo que tenían en el pretest. Entonces, que dormir después de la clase no aumentó cuánto sabían, sino que todos aprendieron igual. Pero a los 2 días ya se ve que el grupo que no tuvo sueño, que es el grupo que está en gris menos oscuro, ya empieza a bajar. Y a los 5 días están iguales que antes, mientras los que tuvieron la siesta después de aprendizaje mantienen la información. ¿Por qué es importante eso? Porque en todo el mundo, y no apenas en países en desarrollo, la gente aprende y después se olvida. Uno aprende, rinde exámenes y es como que se descarga la información. Es nuestro modelo de aprender que está muy mal, ¿no? Y esto no pasa apenas acá. Si vas a Harvard, a Yale, a Caltech, la gente aprende muy bien y al año ya no se acuerdan. Hay estudios de eso. Entonces es un problema que tenemos que resolver. Cuando publicamos esto, crean o no crean, fue la primera vez que se hizo. Es todo un campo de investigación que está muy disponible para estudiantes de maestría, de posgrado, de doctorado, y que hay que hacer. Son cosas relativamente fáciles, de bajo costo, que pueden llegar a tener bastante impacto. Nosotros después hicimos un otro experimento para lidiar con las críticas que tuvimos, que decían, bueno, pero han estudiado 2 grupos de niños, los que durmieron, los que no durmieron, quizás ya eran distintos desde el principio. Y para eso lo que hicimos fue un diseño cruzado en que todos los niños, en lugar de estudiar 500 niños una única vez, estudiamos 24 niños repetidamente y todos los niños iban a todos los grupos. Y con eso tuvimos un mucho mejor balance del experimento. Eso lo hicimos con contenido curricular, con la misma maestra, o sea, mucho más naturalístico. Y lo que vimos es muy parecido. Vimos que los niños que tuvieran siestas cortas de menos de media hora no tuvieran beneficios, pero los que tuvieron siestas de más de media hora efectivamente tuvieran beneficios, de ahí un 10% de más aprendizaje. Eso acabamos de publicarlo. Crean o no crean, es el segundo paper en esto. O sea que hay mucho que hacer y es fácil hacerlo. ¿Cuántas maestras y maestros hay acá en este salón? Lindo, o sea que poder empezar con sus propias escuelas a hacer investigación, y es una investigación que se puede publicar en buenos periódicos porque es importante para todo el mundo. El tercer experimento no está publicado, lo estamos terminando, y tiene que ver con el problema de la alfabetización. En el mundo hay 750 millones de analfabetos todavía. Y un gran problema es la escrita en espejo, que todo el mundo acá conoce porque todo el mundo la tuvo, y mucha gente piensa que es una cosa que normalmente tiene que esperar 2 años, 1 año, 2 años para que se vaya, ¿no? Pero hay gente que son analfabetos funcionales que siguen haciendo escrita en espejo por toda la vida, incluso toda la palabra en espejo. ¿Cuál es el problema? Es que los objetos naturales muchas veces son simétricos y no importa de qué lado los ves, ¿no? Para decodificar letras nosotros usamos una parte de la corteza que es usada para reconocer fases, ¿no? El área de la forma visual de la palabra de verdad es un área de fases, porque nosotros no hemos evolucionado para leer. La lectura empezó hace 5.000 años apenas. Entonces hemos evolucionado para mirar a un predador y salir al tiro, y no estar ahí. No importa si un tigre está de izquierda o de derecha, es un tigre. Pero tenemos que enseñar la corteza cerebral que sí, cuando son letras, hace mucha diferencia. Entonces, por ejemplo, adobe no es lo mismo que abode, no es lo mismo que abobe o adode. Tenemos que aprender eso y por eso tarda tiempo. Entonces, nosotros decidimos ver si podíamos acelerar este proceso utilizando un entrenamiento multisensorial que transitoriamente saca la visión y pone esfuerzo en la audición, en el tacto, en la propriocepción, y ver si podemos como dar un bypass, darle vuelta al sistema visual para que un niño pueda aprender más rápido. Hicimos entonces varios tipos de entrenamiento que tenían que ver con vendar los niños y dibujar las letras en las manos para que pudieran sentir las letras en otros multisensorialmente y luego volver a verlas para ver si aprenden.
Hicimos 4 grupos de investigación. Un grupo que tuvo entrenamiento y sueño, un grupo que tuvo apenas entrenamiento sin siesta, un grupo que tuvo entrenamiento neutro. Eso sería hacer exactamente lo mismo, pero con letras que son simétricas, como la O o la A. ¿Okay? Y después un grupo control que no tuvo nada. Eso fue por 3 semanas, media hora por día, y después los testeamos a cada rato. Lo que vimos, eso acaba de salir, es que en el pretest los grupos eran todos iguales, ¿no? Pero con 30 días vemos que tanto el grupo que entrenó cuanto el grupo que entrenó y tuvo siesta, que es el TS, van como 100%, o sea que realmente aprenden, ya no hacen escrita en espejo, están perfectos, ¿ok? Y los grupos de controles están como deberían estar. Pero si vamos a los 120 días, vemos que el grupo que no tuvo siesta empieza a bajar, o sea que se empiezan a olvidar otra vez, mientras el grupo que sí tuvo la siesta después de entrenar está ahí en 100%. Esto significa que si podemos traer la siesta a la alfabetización, podemos resolver un problema que a veces tarda 2 años, 3 años, en 3 semanas, y esto queda ahí. Y con eso podemos garantizar que pobres y ricos están iguales en este momento inicial del aprendizaje de la lectura, que es muy importante. Entonces, demostramos que el entrenamiento funciona, pero que para que sea duradero necesitamos el sueño. O sea que trayendo el sueño a la escuela como un aliado de la enseñanza y no como un enemigo, podemos quizás equilibrar un poco esta cancha, resolver un problema para todos, ricos y pobres igual, y dejar que ahí sigan con lo que tienen que hacer en desarrollarse. Pensándolo un poco más de lejos, eso tiene que ver con la idea de un cultivo ecológico de la mente. Cuando uno quiere aumentar la producción agrícola, puede aumentar los aportes, más fertilizantes, más trabajadores, más máquinas, pero también puede manejar mejor la información, cambiar las gallinas para acá, el puerco para allá, usar los animales para fertilizar la tierra, y con eso, sin aportar más, rendir más. Podemos quizás hacer lo mismo con la educación. Utilizar el sueño para consolidar memoria, utilizar la nutrición, utilizar ejercicios físicos y hacer aulas menores pero mejores, con más entusiasmo, con más carisma, y así los maestros pueden enfocar en lo que quieren hacer en este momento, y mientras los niños van a dormir pueden prepararse mejor y quizás también dormir. Entonces, si queremos realmente cultivar la mente, si queremos salir de un futuro distópico en que los niños en buena parte del mundo están buscando comida en la basura, y si queremos llegar a una situación en que podemos tener realmente lo mejor de cada uno, ¿no? Cultivar la mente de cada persona, buscar los genios que están en las poblaciones más pobres de este país y de todos los países del mundo, realmente tenemos que pensar la educación de otra manera, una manera que permita que el ser humano florezca y que seamos realmente iguales. Sin esto no hay democracia, no hay posibilidad de paz, el futuro no va a ser bueno. Pero si hacemos cosas así, realmente podemos cambiar el mundo. Gracias.